Vamos a iniciar este tiempo de escuela dominical. Voy a dar lectura a una pequeña porción de la palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, de los versículos 1 al versículo 6. Primera de Juan 1, de los versículos 1 al 6. La palabra de nuestro Dios dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo podemos tener comunión contigo. Te damos gracias porque tu palabra es la verdad, tu palabra ilumina nuestro camino, Señor, y hoy podemos andar en luz, Señor. Ayúdanos, Señor, sé con nuestra mente, nuestro corazón, a seguir aprendiendo, Señor, en qué consiste este camino, Señor. Ilumina nuestros pasos para que nosotros podamos caminar en obediencia, usando a los maestros, maestras, Señor, en esta tarea también, para que podamos hacerlo de manera clara, pero por sobre todo de manera fiel a tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los alumnos pueden pasar a sus clases con sus maestras. Y vamos a continuar con nuestra clase de adultos, ¿cierto? Lo que hemos estado estudiando el último tiempo, esta unidad que hemos estado viendo. No sé si se recuerdan cómo le hemos titulado a esta unidad, o el gran tema que hemos estado abordando las últimas semanas. No sé si alguien se recuerda cuál es el tema que hemos estado abordando. Siendo discípulos, ¿cierto? Siendo discípulos. Hemos estado hablando de discipulado, de discipular, de discípulos de Cristo. Si Jairo me puede ayudar con la presentación. Ahí llegó la mamá. Bueno, en la semana recordaba harto lo que hemos estado conversando acerca del discipulado, del crecimiento. Y me acordaba harto porque en la casa tengo unos almácigos, que hace unas semanas atrás planté algunas verduras. Y durante varias semanas me pasó que uno de los almácigos en específico no daba nada. Y era justo el que más quería, eran los pimentones. Que regaba y no salía nada. Salió el cilantro, salió la zanahoria, el cebollín, el tomate. Pero el pimentón, que era lo que más me interesaba, no salía. Fueron 3 semanas de regar una tierra y no pasaba nada. Y esta semana me acordaba de lo que habíamos estado conversando, porque esta semana apareció eso ahí en el almácigo de los pimentones, un brote, ¿cierto? Un pequeño brote, crecimiento. ¿Ya? Y es maravilloso, relacionándolo con lo que hemos hablado acerca del gozo del crecimiento en el Señor, ¿cierto? Del gozo de poder crecer a la imagen de Jesús, de dar fruto. Y de cuánto gozo nos produce al ver ese fruto en nuestras vidas y al ayudar a otros a crecer y ver fruto. Es algo maravilloso, ¿ya? Y quiero alentar sus corazones en ese sentido.
que vale la pena sembrar, regar, aunque en este momento quizás no estemos viendo los frutos, aunque en este momento no estemos viendo que nada pasa, pero el Señor tiene sus tiempos y cuando Él lo permita y lo quiera hacer, va a pasar eso. ¿Ya? Y nos vamos a experimentar ese gozo. Así que les animo a seguir meditando en esto del discipulado, en esto de hacer lo que el Señor nos demanda, crecer y ayudar a otros a crecer, confiando en que el Señor al final del día va a proveer ese crecimiento y nos va a sorprender. De repente hay cosas que parece que estuvieran muertas, que no funcionaron, y el Señor puede hacer la obra en nosotros, en las personas a nuestro alrededor. La siguiente, Jairo, por favor. Y como decía ahí nuestra hermana Janet, creo que le acertó en el título de la serie que le hemos titulado Siendo discípulos, ¿ya? Y de cierta manera queremos abordar este tema de diferentes como perspectivas. Es como un diamante que tiene diferentes caras. Quizás algunas de estas cosas le parezcan que ya las vimos, otras no. La idea es poder abordarlo de diferentes ángulos para que nos convenzamos de que es algo importante, ¿ya? De que es algo que debiera ser central en nuestras vidas, ¿ya? Hoy día vamos a ver la importancia de la santidad, ¿ya? Cómo la santidad se relaciona con esto del discipulado, ¿ya? Cómo la santidad debiera ser algo importante en nuestras vidas. La siguiente, Jairo, por favor. Bueno, la semana antepasada yo traje aquí una sopa de letras que no funcionó muy bien. Ahora, como recordatorio, les traigo ahí como para completar la oración, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Ya? Para que les traigo ayuda para que recordemos, ¿ya? Hemos visto 3 cosas, han sido 3 clases. La primera clase vimos una definición, o varias, pero ¿definición de qué? De discipulado, ¿cierto? De discípulo también, de discipular, ¿cierto? Hablamos del discipulado, intentamos hacer una definición, hablamos que era un proceso relacional, ¿cierto? Era un proceso intencional, fundamentado en la palabra, tenemos que ayudarnos unos a otros a crecer. Abordamos eso y de hecho es la tarea que nos dio el Señor, hacer discípulos. Lo siguiente que vimos en la siguiente clase fue razones por las que debemos discipular, ¿cierto? Razones por las que debemos discipular. Vimos 2 razones en específico, podríamos encontrar más razones, pero 2 razones, a ver si es que me ayudan con esas razones. Para la gloria de Dios, ¿cierto? Cuando discipulamos estamos glorificando a Dios. Ya estamos exponiendo quién es nuestro Dios, honrando su nombre, haciendo algo agradable delante de Él. ¿Y cuál es otra razón para hacer lo que hacemos? Para hacer lo que hacemos ahora incluso estamos enseñándonos, ¿cierto? Estamos creciendo a la imagen de Cristo. ¿Cuál es otra razón? Para nuestro gozo, ¿ya? No sé si se recuerdan que esa razón como que podía llamarnos la atención. Era como, podía sonar un poco egoísta, pero no era egoísta si se hacía con la motivación correcta. Cuando discipulamos a otros, vamos a experimentar gozo, ¿ya? Como lo que les mencionaba al comienzo, el gozo de ver a otros crecer y glorificar a Dios. Al final nos gozamos no por algo que estamos haciendo nosotros en sí, sino por lo que el Señor está permitiendo en la vida de esa otra persona. Y la semana pasada vimos barreras y otra cosa del discipulado. A ver si alguien se acuerda de esa otra palabrita. Que Pastor Walter lo utilizó harto. Barreras y excusas, ¿cierto? Excusas. Y sobre todo ahí se estuvieron abordando algunas excusas, temores que podemos experimentar al escuchar la palabra discipulado. Y ¿sabes qué? Tú tienes que discipular y ayudar a otros a crecer. Quizás eso nos produce cierta inquietud, ¿cierto? Y la semana pasada se estuvieron abordando esas excusas que muchas veces podemos tener. Eran excusas del tipo, no tengo tiempo, ¿cierto? No me siento lo suficientemente preparado, otra persona lo podría hacer, no quiero no quiero hacer un servicio formal, y ese tipo de excusas se presentaban la semana pasada y que fueron obviamente respondidas, abordadas a la luz de la palabra, ¿ya? De aquí en adelante lo que viene es que vamos a comenzar quizás como a ser más específico en la forma en que podemos discipular a alguien, ¿ya? ¿Qué debiéramos enseñar a otras personas para crecer a la imagen de Jesús? ¿Ya? Eso van a venir en las siguientes clases. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de la santidad y por qué es importante en la vida del creyente y en el discipulado, cómo el discipulado puede producir santidad. Y hoy día vamos a ver 3 cosas, son bastante sencillas, ¿ya? Primero vamos a ver un principio general, y el principio es que el discipulado nos debiera llevar a la obediencia, a la santidad, ¿ya? Debiera ser algo natural, muy relacionado con el hacer discípulos, es buscar que los otros crezcan en santidad, que crezcan en obediencia,
¿ya? Es algo relacionado, algo que debiera estar en nuestra vida, obediencia, santidad, ¿ya? Y en base a ese principio, el discipulado nos lleva a la obediencia o nos lleva a la santidad. Van a venir dos implicancias, ¿ya? Que vamos a revisar, ¿ya? Así que vamos a comenzar revisando el principio y que el discipulado nos lleva a la obediencia, nos lleva a la santidad, ¿ya? A la obediencia a las palabras y mandatos de Jesús. Y quiero que antes que abordemos quizás los pasajes de ahí, que pensemos en alguna persona, en una persona ficticia, imaginaria, un hombre que lee mucho la Biblia, que ora mucho, ¿cierto? Que es muy fiel leyendo la Biblia, orando, ¿cierto? Sin embargo, que en su vida nunca se ha visto ningún cambio. Una persona que lee mucho la Biblia, que ora mucho, pero sin embargo, en su vida nunca se ha visto un cambio verdadero, ¿ya? Él vive exactamente como vive cualquier otra persona, sin embargo, ora y lee la Biblia, ¿ya? Podríamos decir que es una persona que ora y lee la Biblia, pero que no tiene santidad en su vida, obediencia al Señor. No tiene nada de eso en su vida. Mi pregunta sería en ese sentido es si es que por los frutos que vemos en su vida, podríamos considerar que esta persona es un verdadero discípulo de Jesús, en los términos que hemos ya estado revisando en las clases anteriores. Por los frutos que estamos viendo en su vida, ¿podríamos considerar que esta persona es un verdadero discípulo de Jesús? Lleva años en eso y entonces es interesante, bueno, el mismo Jesús habló acerca de eso con respecto a que por los frutos seríamos conocidos. Y en ese sentido, el Señor conoce la condición de esa persona, pero a la luz de sus frutos tendríamos nuestras dudas con respecto a si es que es un verdadero seguidor de Jesús, porque pareciera que lee la Biblia ahora, pero no quiere guardar lo que Jesús le ha mandado, ¿ya? Obedecer, guardar las cosas que el Señor ha mandado, ¿ya? Y los discípulos son, hemos visto, aprendices que quieren seguir las pisadas de su maestro, y nuestro maestro es un maestro que caminó en obediencia perfecta. Y Él nos instruye y también nos da el poder para que podamos hacerlo. Entonces, tendríamos nuestras serias dudas y eso nos da a entender un poquito que ser un discípulo incluye obedecer, ¿cierto? Incluye crecer en santidad. Hay que hacer la distinción que ser un discípulo no se trata solamente de cambiar nuestra conducta, ¿cierto? Como dice la hermana Noemí, cualquiera podría leer la Biblia y orar, ¿cierto? Intentar someter su voluntad y hacerlo. Ser un discípulo no trata solamente de un cambio de conducta, pero sí ser un discípulo, y el discipulado consiste en que nuestro corazón cambie, y porque nuestro corazón cambia, nuestra vida también va a cambiar, ¿ya? Y ahí radica la diferencia. Ser un discípulo significa que nuestro corazón cambia y por lo tanto nuestra vida comienza a cambiar, comienza a apuntar en otra dirección, comenzamos a dar fruto. El discipulado está íntimamente relacionado con la obediencia y con la santidad, ¿ya? Y aquí hay al menos dos razones por las cuales debiéramos considerar como discípulos de Jesús que la obediencia es importante, que la santidad es importante, que guardar las cosas que el Señor mandó es importantísimo para nuestra vida. Dos razones. La primera está muy relacionada con una de las razones para discipular. Si es que alguien me ayuda buscando Filipenses 1, disculpen, 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. La primera razón, porque debiéramos considerar que la obediencia y el crecimiento en santidad es importante, escuchar las palabras del Señor y obedecerlas. La primera razón es porque Dios es glorificado en la manera en que vivimos. Dios es glorificado en la manera en que vivimos. No sé si alguien encontró ahí el pasaje. Filipenses 1, del versículo 9 al 11. Entonces, mirando el texto ahí, ¿por qué Pablo quiere que el amor de los filipenses abunde en el texto?
¿Ya? Para que aprueben lo mejor, ¿para qué más? Ya, para que sean sinceros o puros e irreprensibles, ¿cierto? Para que sean sinceros y puros. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes crezcan en amor. ¿Para qué? Para que aprueben lo mejor, para que escojan bien, para que tomen buenas decisiones, está diciendo. Para que ustedes tomen buenas decisiones, aprueben lo mejor y para que sean sinceros y irreprensibles, para que su carácter sea transformado. Quiero que crezcan, para que comiencen a tomar buenas decisiones, para que sean irreprensibles y para que al final del día, ¿qué va a suceder? Al final de la porción que leímos, para que Dios sea glorificado, que Él es el objetivo supremo, ¿cierto? El objetivo superior a todos los demás objetivos que podemos encontrar en la palabra en nuestra vida. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. Fuimos creados para honrar a nuestro Creador, glorificar a Dios. Entonces está diciendo Pablo que quiere que crezcan los filipenses, que comiencen a obedecer, que comiencen a elegir bien, ¿cierto? A obedecer, a tener un carácter irreprensible, que nadie tenga nada que decir de ellos. ¿Por qué? Porque eso al final del día trae gloria al Señor. Las decisiones que tomamos, la manera en que amamos, la forma en que manifestamos nuestro carácter, glorifica o no lo glorifica a Dios. Trae honra o trae deshonra a Dios. Y ahí hay algo de peso, ¿cierto? Hay algo de peso. Debiera importarnos, ¿cierto? En la obediencia, el crecimiento en santidad, porque nuestra obediencia o desobediencia trae honra o deshonra al nombre de nuestro Dios. ¿Ya? Entonces es algo importante, es algo a considerar, la obediencia en el discipulado, porque Dios es glorificado por la manera en que vivimos. ¿Ya? Y una segunda razón para considerar que la obediencia es importante es porque la obediencia es una marca de los verdaderos cristianos que aman a Dios. Es una marca de los verdaderos cristianos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios van a obedecer. Primera de Juan, yo lo leí en un comienzo. Ahí vamos a leer solamente los versículos 5 y 6, si no me equivoco. 5 y 6. Sí, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Si es que alguien me ayuda ahí con 1 de Juan 1, 5, 6 y 7. Super. Gracias, hermana. Bueno, Juan comenzó, yo leí la primera parte al comienzo de la clase, comenzó hablando acerca de esta comunión que tenemos con nuestro Señor, ¿cierto? Con Dios. Y esa comunión como se manifiesta también en la comunión que tenemos nosotros. Y ahí Juan sigue hablando en estos términos de comunión y dice que aquellos que decimos tener comunión con Dios, debiéramos estar marcados, ¿cierto? Por andar en la luz, ¿cierto? Esos son los términos que habla Juan. Está hablando de obediencia, ¿cierto? Está hablando de caminar en los caminos del Señor, luz y tinieblas. Entonces podemos ver que la obediencia es una marca de aquellos que están en luz, ¿ya? El crecimiento en santidad. Hay un pastor que vivió hace unos años atrás llamado Jonathan Edwards, un pastor norteamericano, que se dice que fue el predicador estadounidense, el mejor predicador estadounidense que ha existido, ¿ya? Que ha nacido allá. Y este pastor en su tiempo participó de un gran avivamiento que hubo en Estados Unidos, ¿ya? Un avivamiento gigantesco. Y él en ese avivamiento siempre se cuestionó la conversión de las personas. Muchas personas estaban manifestando fe en el Señor y él se estaba cuestionando qué debiera considerar él como marca de verdaderas conversiones. Cómo saber si es que esto no es una emoción porque hay un gran avivamiento en la nación o realmente es algo sincero. ¿Ya? Él escribió acerca de eso y él concluía lo siguiente. Él decía que el crecimiento en santidad personal con el tiempo era el mayor y más confiable evidencia de una verdadera obra del Espíritu. ¿Ya? Él llegó al convencimiento de que al final del día que las personas comiencen a crecer en santidad luego de su conversión es quizás una de las mayores evidencias de que realmente el Espíritu Santo obró el nuevo nacimiento en su corazón. ¿Ya? Es interesante porque él habla de tiempo. ¿Ya? Quizás eso tenemos que ir evaluándolo en el tiempo, cuál sería la trayectoria de la vida de la persona en cuanto al crecimiento, ¿ya?
Pero sí o sí, el crecimiento en santidad, la obediencia, el andar en luz, debiera ser algo importante en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque aquí el cambio interno se va a manifestar de manera externa, ¿ya? En palabras de Jesús, en Juan 14, 15, que lo conocemos: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Hay una relación entre el amor a nuestro Señor y la obediencia y el crecimiento en santidad. Si es que realmente amamos a Dios, si es que el Señor está manifestándose en nuestra vida como algo valiosísimo para nosotros, si es que hemos entendido que Él es la perla de gran precio, ¿ya? Hemos encontrado el tesoro escondido, ¿ya? Si es que lo valoramos y lo amamos, si es que se está produciendo eso en nuestro interior, eso se va a manifestar exteriormente con la obediencia, ¿cierto? Con crecimiento en obediencia. ¿Por qué? Porque cada día crecemos en amor al Señor. Cada día, ¿cierto? Le contemplamos, lo conocemos más, lo amamos de mayor y mejor manera y podemos obedecerle, ¿ya? Como resultado se da la obediencia del interior hacia el exterior, ¿ya? Del interior hacia el exterior. Entonces, un amor por Cristo produce un deseo de agradarle. Un amor por Cristo produce un deseo de agradarle, ¿ya? Y Juan habla de eso en esta carta, ¿ya? Esto quizás puede sonar un poco duro, incluso algunos podrían considerar, ¿ya? El hecho, lo que estamos viendo, ¿cierto? El ver obediencia, el crecer en santidad como una marca, algunos podrían considerarlo algo duro, pero la palabra nos muestra que es una marca de los creyentes, ¿ya? Que es una marca de los creyentes, vidas cambiadas, vidas que comienzan a crecer a la imagen de Jesús, aumento en la santidad personal, ¿ya? Es una marca de los verdaderos creyentes, ¿ya? Entonces es algo importante, y el discipulado podemos ver que nos debiera llevar allá, a la obediencia. Cuando hablamos de discipular, queremos ayudar a otros a crecer a la imagen de Cristo, y probablemente les vamos a tener que enseñar qué es lo que dice la palabra del Señor y cómo obedecer adecuadamente a la palabra, ¿ya? Eso también incluye el discipulado y es algo importante. Ayudar a otros a que puedan obedecer al Señor, ¿ya? O puedan obedecer al Señor y crecer a su imagen, ¿ya? Y este principio tiene dos implicancias para nuestra vida, y esto lo hemos conversado más, ¿ya? El discipulado nos lleva que el discipulado necesariamente nos tiene que llevar a la obediencia, al crecimiento en santidad. Tiene dos implicancias, ¿ya? Y la primera es que si que el Señor nos ha llamado a discipular, entonces ese es un llamado a ayudar a otros a crecer en santidad, ¿ya? Debemos ayudar y motivar a otros a crecer en santidad, ¿ya? Esa es la primera implicancia hacia los demás. Debiéramos ayudar a otros a crecer en santidad. Ahora aquí tengo una pequeña advertencia, ¿ya? Una pequeña advertencia. Vamos a hablar acerca de cómo podemos ayudar a otros a crecer en santidad, pero antes, una pequeña advertencia, y es que tenemos que entender cómo se da ese crecimiento en santidad, ¿ya? ¿Cómo se da ese crecimiento en santidad? Por eso ahí puse advertencia, cuidado con las expectativas, ¿ya? A veces creemos, con lo que estamos viendo acá, que una persona cuando se convierte, de la noche y la mañana, al otro día su rostro va a resplandecer y tiene que necesariamente ser una persona completamente santa, ¿no? Y que todos sus hábitos pecaminosos, todos sus pensamientos que están errados, todas las mentiras que se está creyendo, van a desaparecer de la noche a la mañana, ¿ya? El Señor tiene el poder de hacer y impactar muchos de esos hábitos de esa manera, ¿cierto? Y la palabra, de cierta manera, también nos da la respuesta de por qué sucede eso. En la conversión probablemente se da un gran cambio, y un gran cambio en muchos comportamientos, en pensamientos. Sin embargo, de ahí en adelante comienza un proceso progresivo de seguir cambiando. Y esa es la expectativa que debiéramos tener unos con otros, ¿ya? Entender que cada uno de nosotros está en ese proceso, en diferentes puntos, entender eso y ayudar al hermano a dar un pasito más, dar un pasito más, dar un pasito más hacia allá, ¿ya? No esperar que dé el último paso cuando nos vayamos a encontrar con nuestro Señor, pero sí contribuir a que siga dando pasos. Y para entender eso tenemos que tener esa diferencia entre el momento de la conversión y lo que sigue después, que es la santificación progresiva, este proceso de crecimiento, ¿ya? Tenemos que entenderlo y diferenciarlo, ¿ya? Bueno, ahí no sé si me ayudan con los pasajes: Juan 5:24, Marcos 1:8 y Marcos 2:5. Para entender un poco por qué en la conversión se dan grandes cambios, pero que aún continúa un proceso de cambio, ¿ya? Entonces, Juan 5:24, no sé si alguien lo tendrá por ahí. ¿Sí?
Eso sucede en nuestra conversión, ¿cierto? En nuestra conversión, cuando creímos en el Evangelio por primera vez. Y lo que sucede ahí, dice el texto, es que hemos pasado de muerte a vida y ya no tenemos condenación. Probablemente esas realidades van a hacer un cambio en nuestra vida, ¿ya? El hecho de saber que ya no tenemos condenación y que ahora tenemos vida eterna probablemente haga un cambio inicial grande en la vida de un recién convertido, ¿ya? Debiéramos esperar eso, un gran cambio inicial. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene la certeza de que tiene vida eterna y no tiene condenación, ¿ya? Pasan varias cosas más en la conversión. Hay Marcos 1:8. Al momento de nuestra conversión, ¿cierto? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y venimos a ser parte también de la iglesia del Señor. Que el Espíritu Santo more en los creyentes probablemente va a ser una gran diferencia, ¿cierto? Que una persona, no sé, el día anterior no haya sido morado del Espíritu Santo y al momento de su conversión en adelante sea morada del Espíritu Santo, probablemente eso haga una diferencia en su vida desde el momento de su conversión. Probablemente va a tener mayor convicción de pecado, va a ser más consciente, más sensible a ciertas realidades en su vida. ¿Va a ser un cambio inicial importante? Sí, ser morada del Espíritu Santo debiera ser un cambio importante inicial. Y Marcos 2:5. En el momento de nuestra conversión experimentamos por primera vez la realidad de que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. No sé si podemos pensar en la experiencia que tenemos cuando una persona nos perdona, cuando nosotros quizás hemos hecho mal, hemos obrado mal, pedimos perdón, muchas veces sin esperar que nos devuelvan como algo positivo, sino que sabemos, estamos muy conscientes de que hemos tomado una mala decisión, hemos dicho cosas que no debiéramos haber dicho, pedimos perdón y la persona de manera sincera nos mira y nos dice, te perdono, de verdad te perdono. Es una experiencia maravillosa, ¿cierto? Nos cambia, como que nos revitaliza, cambia nuestro ánimo, cambia nuestra perspectiva, nos da esperanza. Aquí el Señor está hablando acerca de que Dios nos perdona en Cristo Jesús. Entonces, en el momento de nuestra conversión, cuando experimentamos por primera vez ese perdón, probablemente va a haber un cambio, va a haber gratitud, va a haber quizás una nueva perspectiva hacia la vida en adelante, ¿cierto? Entonces debiéramos esperar que los recién convertidos tengan un cambio importante, ¿cierto? Tienen una nueva identidad, tienen una nueva vida, tienen un nuevo gozo, ¿ya? Debiéramos esperar eso, pero lo que no debiéramos esperar es que absolutamente todos sus malos hábitos y sus deseos desaparezcan de la noche a la mañana, ¿ya? Eso no debiéramos esperar. Y de hecho la palabra también habla de eso. Habla de esta realidad que en la conversión hay algo nuevo, ¿cierto? Y luego habla de que de la conversión hasta que el Señor nos llama a su presencia, viene este proceso de seguir creciendo y experimentando cambios. En Gálatas 5, 16 y 17 habla un poco de eso. Gálatas 5, 16 y 17. Si es que alguien lo tiene. Así es. Entonces, como que Pablo aquí nos propone, también propone algo parecido en Romanos 6, 7 y 8, esta especie como de guerra civil que hay en nuestro interior, en el interior del creyente, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, ¿cierto? Y eso lo experimentamos a diario. Aquí ya está hablando a creyentes y está diciendo de que está esta lucha interna entre satisfacer los deseos del espíritu, someterse a ellos, o satisfacer los deseos de la carne, ¿ya? Entonces, tenemos que tener clara esta expectativa al momento de discipular y ayudar a otros a crecer en santidad. ¿Debiéramos esperar cambios iniciales? Sí, debiéramos esperar, pero tenemos que entender que hay un cambio progresivo en nuestra vida y lo importante es que vayamos dando pasos en esa dirección. Crecer en obediencia, crecer en santidad, ¿ya? A mí me gustan los gráficos, me gustan los números. A ver la siguiente, Jairo. Así que eso más o menos como que
No se podría aplicar a todos de la misma manera. Probablemente nuestro crecimiento en santidad es bastante particular, singular a cada una de nuestras vidas, pero de manera general podríamos decir, bueno, ahí comienza el gráfico, la parte de abajo es el tiempo. En un comienzo, ¿cierto? No queremos obedecer a Dios, ¿cierto? Cuando no lo conocemos, somos enemigos del Señor. Y yo puse un punto verde y un punto rojo. El punto verde indica el momento de la conversión, como dice ahí. En el momento de nuestra conversión, ¿cierto? En el momento de esta nueva vida comienza, bueno, somos justificados de inmediato delante del Señor, por eso sale una línea hacia arriba. En el momento de nuestra conversión, delante del Señor ya somos justos. Sin embargo, de este lado de la eternidad comienza un proceso de santificación. Y ahí comienza a crecer la línea, ¿ya? Y este proceso de santificación probablemente en diferentes periodos de nuestra vida se va a ver diferente. Por eso sale como así, ¿ya? Como que van a haber periodos de nuestra vida, yo sé que lo hemos experimentado, en donde experimentamos un crecimiento grande, una comunión muy íntima con nuestro Señor. El Señor está trabajando en nuestro carácter, está aumentando nuestra fe, está aumentando nuestro entendimiento, nos está llevando a tomar decisiones, a tomar acción, ¿cierto? Y en otros periodos de nuestra vida quizá el crecimiento se da un poco más lento, ¿ya? Lo relevante aquí es que este proceso debe lucir así. Un proceso de aumento en santidad, ¿ya? Si viéramos el patrón general, debiera ser así. Un proceso de aumento en santidad. Porque eso es lo que está haciendo el Señor. Cuando en Romanos 8 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas que está permitiendo el Señor nos ayudan a bien para formar el carácter de Cristo. Y hacia allá vamos, ¿ya? Y llega el momento en donde Él nos lleva a su presencia, dice la muerte física, allá en el punto rojo, y que viene la glorificación, ¿cierto? Probablemente en el momento que nos lleva a su presencia aún queda como un gap, ¿cierto? Como un espacio. ¿Por qué? Porque ese espacio podría ser infinito, de hecho, porque estamos hablando del carácter de Cristo. Y es por eso que en ese momento se consuma eso cuando le veremos a Él, ¿cierto? Y seremos transformados completamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué les quería mostrar este gráfico? Para que pudiéramos tener la expectativa correcta en cuanto al discipulado y al crecimiento. Nuestro propio crecimiento y el crecimiento de los demás. A veces quizás cometemos el error de que un recién convertido queremos que se comporte o esté allá, ¿cierto? Cuando en verdad lo que debiéramos querer es entender su situación, su contexto, y ayudarlo a dar pasos en obediencia, a seguir creciendo, paso a paso. ¿Por qué? Porque es un proceso, ¿ya? Es un proceso. La conversión es un evento. La santificación progresiva es un proceso que dura toda nuestra vida. La siguiente, Jairo. Bueno, hay el ejemplo de otra tabla que está un poco más, ¿cierto? Con un proceso de... El otro era como un crecimiento regular, un patrón regular de una vida fructífera, y este podría ser una vida en donde quizás se parece mucho más a nuestras vidas, en donde tenemos caídas, muchas veces parece que tenemos retrocesos, pero nuevamente, si es que el Señor ha obrado una obra en nosotros, hay un proceso de crecer en santidad, de que aunque nos caigamos, nos arrepentimos, confiamos nuevamente y el Señor sigue enseñándonos y haciéndonos crecer, porque eso es lo que quiere Él para nuestras vidas. Lo mejor que nos podría pasar es que el Señor forme el carácter de Cristo en nosotros, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claras las expectativas, ¿ya? Quizás esto es algo muy general, no es algo para que tengamos en mente esta tabla, o sea, este gráfico, pero sí es para que sepamos cómo tratar unos con otros, ¿ya? La siguiente, Jairo, por favor. Bueno, ¿y cómo podemos motivar? La siguiente clase vamos a seguir hablando acerca de esto, pero aquí solamente hay algunos principios muy sencillos para ayudar a otros a crecer en santidad. Lo primero que podríamos hacer por alguien es orar por esa persona. Orar por esa persona y orar para que Dios, ¿por qué no te permita que esa persona te dé a conocer sus luchas, ¿cierto? Para poder ayudarle. Orar por sabiduría, para que el Señor nos ayude, para ser de ayuda, ¿cierto? Para saber cómo puedo ayudar a esta persona a dar un paso más en obediencia al Señor, ¿ya? Ahora, lo primero que podríamos hacer para ayudar a otros a crecer en santidad es orar por estas personas. Otra cosa que podríamos hacer es asegurarnos de conocer los principios que hay en la palabra, ¿ya? Encontrar los modelos bíblicos de obediencia y conocer lo que el Señor manda en su palabra, ¿ya? A veces queremos que las personas crezcan en santidad, pero no conocemos muy bien lo que el Señor ha dicho, qué es lo que esa persona tiene que obedecer, y en verdad queremos que la vida de esa persona se vea exactamente como mi vida. Y de repente algunos aspectos no necesariamente el Señor dice que tiene que verse así, simplemente una preferencia personal que yo quiero que todos sigan. O sea, lo interesante es conocer a la persona, ver su vida y
llevarlo a la palabra y entender cómo se vería la obediencia en la vida de esa persona, qué es lo que el Señor manda en el contexto específico de esa persona, como padre, madre, esposo, trabajador, trabajadora, ¿cierto? Vecino, vecina, y tantas cosas en las cuales esa persona se podría desenvolver y podría crecer en obediencia. ¿Ya? Entonces, una cosa importantísima es conocer lo que la Escritura nos manda, lo que las Escrituras nos mandan. ¿Ya? Otra cosa que podremos hacer para ayudar a otros a crecer en santidad es, dice, no dejar de compartir las preocupaciones que podemos tener acerca de diferentes aspectos de su vida. ¿Ya? A veces es muy claro cuando estamos compartiendo, tenemos una relación personal con algún hermano de la congregación, es muy claro cuando alguien no está obedeciendo en algún aspecto. En una conversación puede salir que esa persona, no sé, tiene un patrón, un hábito, y de inmediato uno puede decir, creo que esto el Señor manda lo contrario, ¿cierto? A veces es muy claro poder ayudar a otros a crecer y decirle, ¿no has pensado lo que dice la palabra con respecto a eso? Sin embargo, en muchas otras ocasiones no es tan claro. No sé si les ha pasado, pero no es tan claro. Uno como que siente que algo no está bien, pero no es tan clara como qué cosa en específico no está obedeciendo a la persona o cómo puedo ayudarla a obedecer mejor. Entonces, una manera quizás útil de poder abordar eso con los hermanos es hacer buenas preguntas, hacernos buenas preguntas unos a otros. ¿Ya? Preguntar el por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? ¿Por qué criamos a nuestros hijos como lo estamos criando? ¿Por qué estamos tratando a nuestro esposo o a nuestra esposa de esa manera? ¿Cierto? ¿Por qué estamos teniendo esta sensación con respecto a nuestro trabajo? ¿O estamos hablando así de nuestros jefes? ¿Por qué? ¿De dónde proviene eso? Y en base a eso, animarlos a acercarse a las Escrituras, ¿cierto? Y a buscar sabiduría en cuanto a cómo pueden crecer en obediencia en eso que están pensando, haciendo, diciendo. ¿Ya? Quizás no es necesario ir de inmediato a la corrección, pero hacer buenas preguntas para poder comprender qué es lo que el Señor quiere para esta persona y cómo puedo ayudarla. ¿Ya? Eso es, ayudarla a crecer, ¿ya? Ayudarla a crecer en santidad. ¿Ya? Otro punto importante que lo vamos a abordar en la siguiente día, pues enseñar con el ejemplo, ¿cierto? Enseñar a las personas con el ejemplo. El discipulado tenía que ver con relaciones personales. Yo mencionaba hace unas semanas atrás, invitar al hermano al almuerzo y modelar con tu vida cómo tú estás viviendo a Jesús en tu hogar. Y eso también enseña. Nos enseña unos a otros. Eso igualmente va a ayudar a la persona a crecer en santidad. Modelar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo. Y algo también importante es asegurarse que cualquier persona que estemos discipulando, que cualquier persona a la cual nosotros queramos ayudar a crecer, se encuentre bajo la autoridad de una iglesia local. ¿Ya? Si es que amamos a esa persona, vamos a querer que ella pueda pertenecer a una iglesia local. Ya sea a esta iglesia o a otra congregación. Quizás vive muy lejos, quizás de otro lugar, ¿cierto? Pero si es que queremos ayudar a alguien a crecer en santidad, algo importante sería animarla a que busque un grupo de creyentes y que estudien la Biblia y que pueda congregarse con ellos. ¿Ya? Eso también es ayudar a la persona a crecer en santidad. De ahí es importantísimo. ¿Ya? Entonces, una mención importante en base a esto. Debemos ayudar a otros a crecer en santidad. Otra advertencia importante aquí es quizás entender que nosotros no somos la policía de la santidad. ¿Ya? Porque podríamos convertirnos en eso, ¿cierto? En este sentido, yo les mostré un gráfico y ustedes dicen, oh, ya voy a ver a los hermanos, voy a intentar ver dónde están, voy a ver dónde se están equivocando, y mi deber es sacar mi credencial de la policía de la santidad e intentar, ¿cierto?, refregar en la cara, no estás obedeciendo, obedece. ¿Ya? En ningún sentido se nos llama a eso, no tenemos que ver esto como eso, y es por eso que este segundo punto es tan importante. El siguiente, Jairo, por favor. Hay una segunda implicancia, y es que nosotros primero tenemos que crecer en santidad también. ¿Ya? Al hablar de santidad, de obediencia, de discipulado, lo primero que debemos pensar en nosotros ser discípulos para poder hacer discípulos. ¿Ya? Entonces, no tenemos que olvidar esto. No somos la policía de la santidad, nosotros también estamos en este proceso de crecimiento. Y nosotros también debiéramos querer crecer en santidad, debiéramos querer que otros nos ayuden a que suceda eso. Otros oren por nosotros. Que otros abran la Biblia y nos digan, hermano, ¿sabes qué? Tengo ciertas preocupaciones porque he visto esto y quiero entender por qué estás haciendo, diciendo, pensando esto y estudiemos la Biblia y veamos cómo podemos crecer. ¿Ya? Debiéramos tener esa disposición porque nosotros también debemos crecer en santidad. Juan capítulo 13, versículo 15, si es que alguien me ayuda ahí con ese texto.
Si alguien lo puede leer, adelante. En un momento cuando hablamos acerca de discipulado, también mencionamos que Jesús efectivamente enseñó de manera formal, ¿cierto? Pero aquí está diciendo que Jesús igualmente hizo discípulos, enseñó, ¿cierto? Fue el maestro de estos discípulos con su vida, ¿ya? Con su vida. No solo les dijo qué hacer, sino que encarnó, modeló, les mostró cómo hacerlo, ¿ya? Cómo hacerlo. Con su ejemplo, ¿cierto? Ellos podían saber lo que tenían que hacer, cómo crecer en santidad, cómo se veía la obediencia. O sea, ahí está la importancia de que en este proceso de discipulado no solamente importa lo que vamos a decir, sino que también importa cómo nosotros estamos viviendo y encarnando eso que estamos diciendo. ¿Ya? Porque a veces se ocupa el dicho que lo que hacemos habla más fuerte que lo que decimos, ¿cierto? Y en el discipulado perfectamente aplicaría eso. ¿Es importante lo que decimos? Sí, se nos manda a abrir nuestros labios. Hablamos del evangelismo la otra vez, abrir nuestros labios. En el discipulado vamos a tener que abrir nuestros labios para enseñar las cosas, pero igualmente, de igual importancia es nuestra vida, ¿cierto? Nuestro sincero deseo, un sincero deseo de querer crecer también, de crecer en santidad, ¿ya? Y bueno, ahí dice, ser un ejemplo para los demás es el deber de cada cristiano. ¿Ya? Ahí los papás que tenemos hijos en la ovejita, no sé si esa clase igual está aprendiendo 1 Corintios 11:1, ¿cierto? Que habla acerca de Pablo, llama a la congregación a ser imitadores de él, porque él, ¿cierto?, imita a Cristo. No es la única vez que lo hace Pablo eso, y llama a otros también a hacerlo. De hecho, a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4:12, le invita a hacer lo mismo. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. ¿Ya? Entonces hay un llamado general a querer tener vidas que den ejemplo, ¿ya? Vidas que sean ejemplo de esto, de lo que les mostré, ¿cierto? De que hay un deseo sincero de crecer, de que soy una obra en progreso, pero soy una obra en progreso. El Señor está haciendo una obra en mí y estoy creciendo. Ya estoy buscando esa santidad sin la cual nadie va a ver a Dios, dice Hebreos. ¿Ya? Entonces, debemos querer nosotros crecer también en santidad porque es nuestro deber igualmente, nuestro deber ser un ejemplo para los demás. ¿Significa esto que el creyente siempre va a hacer lo correcto? ¿Qué significa entonces? Porque claro, cuando pensamos en ejemplo, quizás pensamos en un ejemplo perfecto, ¿cierto? ¿Qué significa entonces? Porque Pablo pecaba. ¿Cómo podía él entonces decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo? Si él también era un pecador. ¿Qué significa esta imitación, buscar que otros puedan imitarnos, ser ejemplo para los demás? Entonces, a la luz de la realidad de que como creyentes, que aún el Señor no nos llama a su presencia, pecamos y nos vamos a equivocar, ser ejemplo, dicen allí, y yo creo que está acertado, es que incluso en nuestras caídas nosotros podemos ejemplificar cómo un creyente se cae, cómo se arrepiente, cómo confiesa su pecado, cómo pide perdón, cómo se acerca al Señor, cómo experimenta nuevamente el perdón de Dios. Podemos ser ejemplo en eso igualmente, porque está la realidad de que nos vamos a equivocar. Hay una certeza de que vamos a pecar. Vimos en Gálatas que están estos deseos luchando en nuestro interior, ¿cierto? Los deseos del espíritu, los deseos de la carne. Ante esa realidad podemos ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De una vida en crecimiento, en santidad. Ser ejemplo de una vida en crecimiento, en santidad. Una vida que está siendo transformada. Eso es importante. Una vida que está siendo cambiada, formada a la imagen de Jesús. Y eso igualmente ejemplifica. Ejemplifica y enseñamos a otros en la manera en que estamos tratando con nuestro pecado, en la manera en que hablamos acerca de nuestras propias fallas. Quizás los tomamos a la ligera, quizás nos reímos porque, no sé, soy así, siempre he sido así, o lo tomamos en serio. Decimos, ¿sabes qué? Tengo un sincero deseo de cambiar. No he podido hacerlo, estoy orando por eso, si quiere ayudarme a darlo, pero tengo el deseo de crecer en este sentido y necesito seguir creciendo. Eso igualmente enseña, ¿cierto? Modela, apunta en esta dirección, en la convicción de que también nosotros queremos
y entendemos que debemos crecer en santidad. No sé si hay algún comentario, antes de pasar a la otra, Jairo, antes de pasar a la conclusión. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno. Ujú. Ahí hay una buena acotación, ¿cierto? No solamente ser ejemplo cuando nosotros nos caemos, podríamos decir ser ejemplo cuando otros se caen como en contra de nosotros, cuando la gente nos hiere, ¿cierto? Cuando pecan contra nosotros, cuando estamos involucrados en conflictos, en desacuerdos, ser ejemplo en la manera en que abordamos eso, ser ejemplos ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la pérdida y ante todas las experiencias que nos puedan suceder en esta vida, podemos ser ejemplos, ¿cierto? De cómo un discípulo que está en formación atraviesa por esas circunstancias, por esos eventos, con un deseo sincero de glorificar a Dios. Gracias, hermana Marisa. ¿Una otra oportunidad? Para concluir la clase, voy a dar lectura. La siguiente, Jairo, a 1 Corintios 9, 24 y 27. Dice la palabra del Señor ahí: ¿no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Probablemente si llevamos un tiempo en la iglesia, no en esta iglesia, sino que en la iglesia en general como creyentes, hemos conocido, hemos escuchado de personas que ayudaron a otros en este camino, sin embargo, ellos no llegaron a la meta, ¿ya? Y mi mensaje final es ese: no permitas que ese seas tú, ¿ya? La santidad de los demás es importante, tu santidad también es importante, ¿ya? Y tenemos esa misión igualmente, poder crecer en santidad. Preguntarnos hoy, ¿qué paso puedo dar? Pequeñito quizás, en esa dirección correcta, en obedecer al Señor. La siguiente, Jairo. El crecimiento del Señor, hermanos, es maravilloso. Ya el crecimiento que da el Señor es maravilloso. Esas son albahacas, ¿ya? Así que decimos eso, ¿ya? No quiero terminar con un tono tan como pesimista, sino que con la esperanza de que el Señor, si es que está demandando algo, Él nos va a capacitar para poder responder y Él va a dar el crecimiento. Nosotros podemos irnos a acostar tranquilos en la noche, sabiendo que al final del día el que va a obrar el cambio en nuestro corazón, el cambio en las personas, será Él, ¿ya? Y vamos a experimentar un gozo maravilloso cuando veamos esos pequeños brotes, ¿ya? Quizás no son brotes como nos gustaría a nosotros, quizás no es el fruto no es del tamaño que nos gusta ver a nosotros, pero si es que estamos viendo eso, gloria a Dios porque es Él el único capaz de obrar eso, ¿ya? Así que el Señor nos sea ayudando a buscar eso, a desear eso, a amar eso, a anhelar eso, glorificar el nombre del Señor con nuestra obediencia, con nuestra santidad y con la obediencia y la santidad de las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, ¿ya? Vamos a terminar en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor bendito, porque a pesar de que tú nos demandas cosas, Señor, tú has provisto de todo lo necesario, como decía Pedro, para que podamos vivir piadosamente, Señor, para la vida y para la piedad. Tú has provisto de todo, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu. Has perdonado nuestros pecados, Señor, en Cristo. Tenemos nueva vida, ya no hay condenación, Señor. Tenemos una iglesia, tenemos a otros hermanos que nos pueden ayudar. Padre bendito, Señor, sé con los deseos de nuestro corazón, Señor, que quizás algo nos está gobernando que no nos debiera estar gobernando. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos al ver cuán glorioso eres tú, Señor, y querer realmente de manera sincera glorificar tu nombre, Señor. Y una de las maneras que podemos hacerlo es a través de nuestra vida de obediencia, buscar esta santidad, Señor, y ayudar a otros a hacerlo, Señor. Ese es el tema que nos convoca aquí, ser mejores discípulos, pero también ayudar a otros, Señor, a ser mejores discípulos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a adquirir sabiduría,
a ser valientes, a conocer tu palabra y por sobre todo llénanos de tu amor, para que en amor podamos preocuparnos de manera sincera por las vidas que están a nuestro alrededor y ayudarlas, Señor, también a dar estos pasos en obediencia, a contribuir en este crecimiento, Señor. Te pedimos esto, Señor. Estas son buenas noticias, Señor. Esto es algo glorioso que tú estás haciendo hoy en tu iglesia y que tú nos permites ser instrumentos, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos por esto y verlo como un privilegio, como una bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te agradecemos también por los alimentos que nos vamos a servir. En su nombre, amén.